Sean todos bienvenidos una vez más a su canal Darwin Castillo, donde predicamos la verdad presente para este tiempo final. En el día de hoy tendremos un estudio más de la palabra de Dios con el tema titulado Señales de que estás estudiando la Biblia de forma correcta. Empezamos después de intro. Llevando el mensaje de los tres ángeles alrededor del mundo. Como le decía anteriormente, el tema de hoy se titula Señales de que estás estudiando la Biblia de forma correcta. Empecemos. La Biblia es un libro fascinante y poderoso, pero también es uno de los más controvertidos, debido a que es constantemente usado erróneamente por líderes mal informados y cuando no mal intencionados, para confundir a las personas y generar contiendas y divisiones en las religiones cristianas, así como en la sociedad. En este artículo vamos a ver 7 señales o formas por las cuales alguien puede estar estudiando o entendiendo la Biblia de forma equivocada. Si usted tiene sinceridad en su fe y busca mayor comunión con Dios, estoy seguro de que este contenido abajo hará una gran diferencia en esa jornada. Vamos a empezar. La primera señal es aislar un versículo de su contexto. Aislar un versículo de su contexto. Esta es una manera clásica de crear herejías. Tomamos, por ejemplo, 1 Corintios 10:25. Lo estoy poniendo aquí debajo o en la pantalla. Dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar por motivos de conciencia. Muchos usan este pasaje para decir que en el Nuevo Testamento las leyes de animales inmundos fueron abolidas, a pesar de que Pablo estaba hablando de carnes sacrificadas a ídolos y no de animales inmundos. Yo no quiero entrar en polémica, pero confieso que jamás en mi vida habría coqueteo de comer todo lo que se vende en la carnicería. Por eso cuando hablamos de aislar un versículo de su contexto, es que tomamos lo que nos interesa para hacerle entender a la persona lo que nosotros queremos expresar, no tomando en cuenta el contexto mayor y el contexto menor, que sería la parte de arriba del versículo y la parte de abajo, para poder explicar el versículo dentro de su contexto. Seguimos. Otra forma es, por ejemplo, Mateo 15:11, que dice que no lo que entra por la boca contamina al hombre. Jesús aquí estaba hablando de un rito que tenían los fariseos de lavarse la mano antes de comer, porque claro que lo que entra por la boca contamina al hombre, porque si usted ingiere veneno, entra por la boca y se va a morir. Entonces debemos de entender la Biblia dentro de su contexto, no aislarla de su contexto. Jesús no estaba generalizando allí. Se refería al hecho de que los fariseos solo comen después de realizar un ritual de purificación de las manos, lo que le acabo de decir. Y que si no lo hicieran estarían contaminados o impuros para la comida. Al mismo tiempo que no percibirían en su impureza, que no era exterior ni interior. No saber de este contexto puede hacer que una lectura rápida alguien venga a entender mal. Invertir las cosas es la segunda señal de que estamos leyendo la Biblia fuera de su contexto. La Biblia tiene historias, poesías, profecías, cartas y simbologías diversas. Invertir es cuando alguien toma una cita histórica y usa como profecía o una parábola y la usa o la interpreta literalmente, o incluso usa un fragmento de un pasaje para construir una doctrina. Vemos hoy día que muchos hacen eso. Cogen un versículo para construir una doctrina a base de ese versículo que no es lo que dice. Vamos a ver un ejemplo. 1 Corintios 14:34. Pablo afirma que vuestras mujeres callen en las congregaciones. Alguien puede usar este argumento para prohibir el hecho de la hermana predicar o incluso pedir oración en los cultos. Pero eso sería mal. ¿Por qué? Porque Pablo está hablando de una iglesia específica, de un periodo específico y en una cultura específica en la historia. Entonces, eso sería crear una doctrina a partir de un fragmento de un pasaje aplicado en un contexto diferente. Aquí vemos que a veces usan un versículo para querer crear una doctrina que no es. Por ejemplo, hoy día las personas tienen la costumbre de
usar versículos y aislarlo de lo que en realidad quiere decir para ellos sostener una postura, cuando no es así. Muchos dicen que la cultura está por encima de la Biblia, y eso es mentira. La Biblia está por encima de la cultura. No queremos decir que la cultura no se tome en cuenta, porque hay culturas que no van en contra de lo que dice la palabra de Dios y son aceptadas. Pero todo lo que está en contra de la palabra de Dios, de la Biblia, no debe ser aceptado como tal. Por eso, no todo tipo de cultura es aceptable entre los parámetros de la Biblia. Porque no está escrito en la Biblia no significa que se pueda hacer. Porque hay cosas que son indirectamente, que no está escrito en la Biblia, que usted sabe que no lo puede hacer. Por ejemplo, usar estupefaciente. La Biblia no le dice no use estupefaciente. Pero usted sabe que su cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo y usted debe de cuidarlo. Son mensajes indirectos que la Biblia tiene, pero que aluden a eso. Vamos a seguir. Dice acá. Saber usar la exégesis y la homilética. Si usted sabe usar la exégesis o la homilética. ¿Qué es la exégesis? Es el estudio de la Biblia por la óptica original del texto, observando esencialmente el lugar, la época y el contexto en que fue escrito, para quién fue escrito y quién le escribió. Un ejemplo es de Mateo 8, 21 y 22. Se registra un hombre que se ofrecía para seguir a Jesús con la condición de primero sepultar a su padre. Cristo le respondió diciendo que él debía dejar que los muertos sepulten sus propios muertos. Para entender este pasaje es preciso comprender lo que significaba exactamente aquella expresión en aquel contexto, en aquella época y lugar, o sea, la exégesis. La gran mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento confirma que en realidad el padre de aquel hombre no estaba muerto. Estamos ante una expresión idiomática del contexto cultural de la época de Jesús. ¿Y qué significa? Básicamente, voy a seguirte, pero después de aprovechar mi vida y resolver mis problemas en cuanto a la herencia que voy a recibir de mi padre. Para que ustedes vean que por eso hay que tomar en cuenta a veces el momento en que se dijo la palabra y la cultura de ese entonces, para no aislarla. ¿Qué es la homilética? Es la predicación bíblica aplicada a nuestra realidad actual, de versículos escritos años atrás. Por ejemplo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, 28. Esa frase Jesús dirigió a la multitud que lo acompañaba, pero no deja de ser una invitación para cualquier persona viva hoy, en cualquier lugar del mundo. Hay frases que se dijeron en aquel entonces que se pueden usar en aplicación homilética. Por ejemplo, en los días de Noé, la palabra dice que será como en los días de Noé. Jesús, cuando dice eso en Mateo 24, está usando una aplicación homilética de que como sucedió en los días de Noé, va a suceder hoy día para el fin del mundo, que personas van a ser amadores de sí mismos, van a estar haciendo su día a día y no van a prestar atención a las señales que han de venir. Esas son aplicaciones homiléticas. Seguimos. Un error exegético es cuando intentamos traer la aplicación de un fragmento de la Biblia a la realidad contemporánea en que vivimos, sin considerar por qué fue escrito y su época. Un ejemplo práctico sería el hecho de que alguien quiere tener varias mujeres usando como pretexto o argumento la vida marital del rey David. Esta es otra cosa, que alguien usa una cosa que se dijo específicamente para una fecha o una época y la quieren aplicar porque solamente está en la Biblia, pero no saben que eso se permitió por un X motivo. Doy un ejemplo. Cuando el diluvio solamente se salvaron 8 personas. Y Dios permitió que entre hermanos tuvieran relaciones para que la tierra se multiplicase. Pero luego, Dios, hay un versículo en la Biblia que ya lo prohíbe tajantemente que eso suceda. Dios permitió eso por un motivo X, no porque era permitido por siempre, sino para que pudiera resolver un problema, diríamoslo así, en una circunstancia específica. Seguimos. ¿Qué sería un error homilético? Clásico es considerar que todo lo que fue escrito en el Antiguo Testamento solo fue para el pueblo judío y que lo que Pablo escribió es lo que fue destinado a los cristianos dispersos. Cuando Pablo dice que toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. La otra razón es adulterando la Biblia. El apóstol Pablo, en su segunda carta, que ya en aquel tiempo las epístolas de Pablo tenían, segunda de Pedro 3:16, lo voy a poner aquí en la pantalla para que lo vean, para ahorrar el tiempo. Dice:
Una vez escuché hablar de un pastor que prohibió a los miembros de su iglesia bañarse en la playa. ¿Por qué? Porque basado en Apocalipsis 13 decía que la bestia subía del mar. Puede parecer cómico, pero desafortunadamente es la realidad religiosa de una generación que vive engañando y siendo engañada. Hay muchas cosas que se han inventado hoy en día los pastores de iglesia para prohibir tanto como para permitir. Por ejemplo, hay pastores en iglesia moderna hoy día que dicen que no es nada que usted use prenda, que usted use arito, que usted use pintalabios, que usted se pinte las uñas, que se ponga ropa ajustada, que le enseñe el cuerpo, solamente para catar miembros y producir mucho dinero y hacerse rico ellos. Pero eso está en contra de la Biblia. Esos serán otros temas que vamos a predicar más adelante. Seguimos para no hacer el tema muy largo. La mayor adulteración del texto bíblico no está en movimientos de carácter grotesco como ese, sino en sutiles concesiones hechas por grandes y renombrados líderes y autoridades eclesiásticas que hacen que la Biblia diga lo que ellos quieren, ya sea por medio de dogma o produciendo una versión propia de la Escritura. Motivos errados. Ese es otro motivo por el cual usted puede estar estudiando la Biblia de forma equivocada. Se cuenta la historia que había un jardín y un científico fue allá al jardín, un botánico, para entender la constitución física de las flores, para basar un estudio académico. Esto tuvo excelentes resultados. Otra persona que iba pasando por el frente del jardín, vio que el jardín era muy bonito, entró y se sintió bien y encontró mucha belleza en el recinto. Y por último, un colibrí se entró al jardín y desde que había llegado comenzó a probar el néctar de las flores, de cada flor que encontraba en el lugar. ¿Qué queremos decir con esta moraleja? De los motivos cerrados. Que hay personas que van a la Biblia para buscar algo específico y guardarlo para él. Otro que simplemente leen versículos aislados para llenar su satisfacción. Pero debemos de ser como el colibrí, que vamos, de que empecemos paso por paso, punto por punto, para saborear la Escritura y aprovecharla al máximo. Por eso hay personas que tienen motivos errados para estudiar la Escritura, pero debemos de ser como el colibrí en esta anécdota. Seguimos. Dice el sexto punto que usa la Biblia solo para debatir. El Evangelio de Jesús necesita testigos y no de abogados. La propia experiencia de Cristo nos muestra que es en vano intentar usar la Biblia para pleitar en debates y discusiones teológicas. Si esto fuese fructuoso, Jesús habría tenido éxito con los fariseos. Pero cuando más lo convencía de sus errores, más los odiaban. Incluso él siendo el Hijo de Dios, imagínense nosotros mortales. Eso pasa hoy en día, principalmente conmigo. Recibo muchos ataques y mucha crítica constructiva, pero me dicen que no puedo predicar la clase de temas que hago, porque yo me baso en predicar doctrina de la iglesia adventista. Y hay personas que no están de acuerdo y lo que hace es que mandan ataques hacia mi persona. Yo no ataco a la persona, yo ataco la doctrina. Entonces, cuando usted está predicando la verdad, hacen como los fariseos cuando estaban apedreando a Esteban, crujen los dientes, porque la verdad es difícil de escuchar y no todos están dispuestos a aceptarlo. Eso es lo que pasa cuando usan eso. No es difícil encontrar hermanos estudiosos de la Biblia que se demoran en contender con otras acerca de las doctrinas y puntos polémicos de las Escrituras, con la intención de convencerlos de posibles errores o mala comprensión. Eso es lo que yo me he propuesto en este canal, tratar de hermanos de otra denominación que abran los ojos, estudien un poco más la Biblia, ya que el conocimiento quizás se limita a lo que le han enseñado en su iglesia y no va más allá, para que puedan entender y salgan del error antes que sea demasiado tarde. Yo lo digo, por ejemplo, porque yo salí de una iglesia pentecostal y pasé a la adventista, pero fue gracias a Dios, al conocimiento del Espíritu Santo, que me fue revelando varias cosas. Seguimos. La mejor recomendación que tenemos al respecto es Tito 3:9, se lo estaré poniendo aquí en la pantalla. La palabra de Dios debe ser suficiente para nosotros mismos. Siendo recibida en el alma, tendrá el poder de transformarnos de dentro hacia afuera. Eso sucediendo hará que muchos sean atraídos sin necesidad de presión psicológica o convencimiento forzado. Y el último punto que podemos usar y creemos que para ver si estamos estudiando la Biblia de forma errada es lo que yo pienso. Dice: todas estas maneras erróneas al estudiar la Biblia surgen de la predominancia y supremacía de los deseos humanos por encima de la voluntad divina. Cuando el ser humano
ejerce libertad, la libertad de encontrar por él mismo qué está bien, va a encontrar miles de ganchos para apoyar su pretensión. Pero cuando él se vaciara de sí y pidiendo que Dios mismo lo oriente, estará con eso evitando muchos problemas para el mundo y para sí mismo en el juicio final. Ponemos a Job 7:17. ¿Qué quiero decir con esto? Con lo que yo pienso, hay muchas personas que interpretan la Biblia a su concepto personal. La Biblia es su propia intérprete. La Biblia no necesita de que lo que yo pienso, lo que piensa el pastor X. Nadie está por encima de la Biblia y nadie es más superior que nadie. Hay eruditos, pastores, laicos, con PH y de todo, que cualquier niño de 11, 12 años puede tener la visión del Espíritu Santo e interpretar la Biblia mejor que ellos. Pero no se trata de lo que yo piense, sino de lo que dice la Escritura. La Escritura se interpreta a sí misma. Cuando usted se tope con un versículo difícil, busque pasajes que tengan relación a ese versículo que usted está estudiando para que le dé a entender. Y así se le hará más claro, porque la Biblia es su propia intérprete. Hasta aquí lo vamos a dejar. Espero le haya gustado, le presten atención y traten de tomar en cuenta estos puntos de cómo se estudia la Biblia de forma errada, para que lo obviemos y encarrilemos de nuevo en el camino que Dios quiere. Y el Señor les bendiga, le continúe bendiciendo y recuerden darle like, suscribirse, sus comentarios los aceptamos, sea para bien o para mal, porque las críticas son constructivas y son negativas, pero las recibimos, porque solo lo que queremos es predicar la palabra de Dios a la luz de las Escrituras, no a lo que yo pienso, como le dije en la última anécdota aquí. Suscríbanse, denle like y será hasta la próxima. Que el Señor me los bendiga y me los guarde. Ya ustedes saben. Bye.